Bueno, muy bien. Vanessa, a la doctora Vanessa Fernández le vamos a dar la bienvenida y agradecerle nuevamente por acompañarnos en la tarde del día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta la situación climática que se está viviendo en su país. Pero bueno, no vamos a perder el tiempo. Vanessa, te cedemos la palabra para que puedas iniciar con la presentación de la clase de hoy. Sí, muchas gracias a todos los participantes, agradecida con Juan Carlos por su ayuda incondicional, por ser este guía tan ejemplar y mediador de todo este proceso. Si puedes pasar para comenzar la clase de hoy, quisiéramos compartir este criterio de Ander Eck cuando plantea que es importante aprender métodos y técnicas de investigación, pero sin fetichismo metodológico. Un método no es una receta, más bien se necesita una caja de herramientas en la que se toma lo que sirve para cada caso y para cada momento. Palabras que vamos a ver en el transcurso de la presentación, la importancia que va tomando pues cada proceso de investigación, como hemos visto en clases anteriores, tiene sus particularidades. Cada contexto tiene sus prácticas, tiene sus propias experiencias, las teorías que asumen, por lo que es importante siempre tomar en cuenta qué nos aporta y de qué manera en nuestros estudios son importantes para poder lograr el objetivo que esperamos. Siguiente. De ahí que, como todos saben, en el último tema, la investigación en promoción de salud, vamos a ver algunos apuntes para su comprensión desde vista como una disciplina de la pedagogía, desde la lógica y la didáctica de los resultados de investigación en promoción de salud, cuáles son las características que hasta el momento se presentan en los trabajos desarrollado. La metodología de la investigación pedagógica en promoción de salud, las características que tiene, la investigación diagnóstica, la innovación pedagógica y la renovación didáctica, las características y cómo se pueden manifestar desde las diferentes metodologías que empleamos en los estudios, la investigación evaluativa de la promoción de salud por la importancia que se le concede y los proyectos de investigación en promoción de salud. El objetivo siguiente. El objetivo de la clase es caracterizar la metodología de la investigación en promoción de salud desde sus referentes epistemológicos y prácticos, y para ello, seguimos. Vamos a iniciar primeramente con qué cosa es la investigación científica. Vemos que, y asumimos en el caso de la propia investigación que desarrollamos el grupo de profesores que formamos parte de este colectivo, del curso que estamos dando, pero también del trabajo que en materia de promoción de salud se desarrolla en la Universidad de Cienfuegos, que la investigación científica es la actividad creativa, sistemática, procesual, orientada a aumentar el conocimiento y comprensión de un tema y solución de problemas, además de que implica la recopilación, organización, análisis y toma de posiciones, supone la aplicación de un conjunto de métodos y técnicas y el compromiso de los participantes, de manera que como habilidades permite explicar, observar, ordenar, valorar, criticar, reflexionar, controlar, tomar posición y fundamentar determinados conocimientos, dándole como una habilidad específica y de gran importancia esa construcción de nuevos conocimientos, porque nos van a permitir entregarle un producto a la sociedad basado en una innovación que puede ser educativa, que puede ser social, que puede ser tecnológica. De ahí la importancia de esta actividad. Siguiente.
Referente a la investigación en promoción de salud, el estado del arte nos demuestra cómo las investigaciones en salud han tenido resultados desde la epistemología, es decir, han sido investigaciones que han aportado diferentes estrategias, métodos y técnicas para el desarrollo de estas investigaciones, que han tenido referencia a informaciones e investigaciones relacionadas con la ciencia farmacológica, el tratamiento de enfermedades, el tratamiento de diferentes comportamientos que asumen las personas ante una enfermedad o ante una patología que hayan padecido o que padezcan, y que puede ser desde lo individual y desde lo colectivo. También las investigaciones socioeducativas y cultural, han permitido identificar determinantes en aspectos relacionados con la salud, en los hábitos, los modos de comportamiento, los estilos de vida de las personas, que nos llevan a nosotros poder desde este tipo de estudios diagnosticar las situaciones de salud que tienen las comunidades, que tienen las familias y los propios individuos, por lo que toma un carácter integral, ya que se ve el individuo en cada uno de sus contextos, tanto en el ámbito educativo como en el familiar y el comunitario. En este caso, la investigación en promoción de salud nos permite adentrarnos en las prácticas de transformación y de intervención educativa, lo que lleva a que cada una de estas investigaciones permitan al investigador tomar decisiones referente a qué consideran que puede ser aplicado en determinado contexto, cuál es la factibilidad, la transferencia que puede tener cada una de las investigaciones y de qué manera se aplican o no las políticas públicas de salud, las políticas sociales y los proyectos y estrategias de educación, lo cual son aspectos de gran importancia, pues constituyen premisas para poder llevar a cabo la investigación en promoción de salud, que es el objeto de nuestro estudio. Seguimos. Por lo que, ¿cuáles han sido los problemas de investigación? Los resultados de investigaciones demuestran que son pertinentes, y a partir de diferentes criterios vamos a ver cuál es decir, qué es lo que extraemos de esas investigaciones que son objetos de estudio para investigaciones futuras o que son temas de gran importancia y necesidad de explicar desde nuestra propuesta. Tenemos en un primer momento el sentido de la investigación. Como hemos visto en clases anteriores, estuvo orientado a la enfermedad. Las investigaciones estaban orientadas al conocimiento, a la promoción de la enfermedad, a las características de las enfermedades, pero ahora estamos abogando porque se orienten a la gestión de la salud y el bienestar. No solamente dejarlo en ese conocimiento de la enfermedad, en las características que tienen, sino como la participación de todos en la medida del compromiso, en la medida del conocimiento que vayamos adquiriendo, nos va a permitir gestionar una salud y un bienestar, un desarrollo humano en el que todos seamos partícipes y tengamos contribución de esa buena práctica que desarrollemos. Los significados, bueno, en un inicio veíamos cómo favorecen el cumplimiento de las políticas. A través de lo que se establece, entonces, las investigaciones se basaron es decir, en unos inicios y hasta épocas actuales relacionados con la información, la divulgación de la política, en cómo aplicar la política,
pero sin tomar en cuenta las características sociocomunitarias, las características socioeducativas, las características socioculturales, por lo que hoy abogamos por un estudio de proceso de gestión de salud que busque gestionar no solo las condiciones para mejorar la salud individual, la salud colectiva, sino transformar las condiciones de vida y de salud de los habitantes, de la comunidad en la que se realiza el estudio, del grupo con el cual estamos trabajando, donde todos, basados en la participación, en el compromiso, en la comunicación, en salud, en la educación para la salud, con todas esas herramientas puedan transformar ese entorno socioeducativo, ese entorno sociocultural. En el caso de los escenarios, vimos que estaban enfocados en un inicio en escenarios cambiantes, itinerantes, en escenarios condicionados por la misma implementación de las políticas, condicionados por las prácticas de los habitantes. Hoy abogamos por un enfoque contextual. Si se dan cuenta, en todas las clases hemos puesto el criterio de la contextualización como un aspecto relevante en las investigaciones en promoción de salud, porque es lo que nos permite la pertinencia del estudio, es lo que nos permite que las personas se comprometan con la investigación que estamos haciendo y sean partícipes de ella. Pues necesitamos ese enfoque multidisciplinar, ese enfoque multicéntrico e intersectorial, porque a partir de la participación de todos y la implicación de cada uno de ellos, podemos entonces transformar ese entorno en el que estamos interviniendo. Los participantes, bueno, las investigaciones de salud en su inicio estuvieron y en la época actual han sido de manera especializada, más específico, es decir, cada rama, cada ciencia, según su objeto, realizan sus estudios y se enfocan en un resultado que está, es decir, determinado en la mejoría, en la perspectiva, en la propuesta de intervención a la cual realiza el estudio. Más intersectorial, más multidisciplinar. Entonces, los participantes que vamos a requerir de este tipo de investigación, en el caso de la investigación en promoción de salud que proponemos, bueno, deben ser participantes de todos los sectores que a partir de la problemática se consideren oportunos, necesarios para el estudio y el voluntariado. Asumimos el voluntariado porque esa persona que en la comunidad somos capaces de reconocer como líderes, sean formales o informales, al cual preparamos, al cual le damos habilidades, competencias para desarrollar buenas prácticas de promoción de salud, son los que van a alcanzar una mayor cantidad de grupos, son los que van a trabajar desde la propia práctica de la comunidad, son los que conocen las situaciones, las potencialidades que tienen esas comunidades y que son aspectos relevantes para alcanzar la meta, el fin que deseamos. En el caso de los niveles, en el estado actual vemos que está más relacionado con lo estatal, con lo local, pero desde la propuesta del equipo de investigadores nos basamos en que los niveles deben ser de integración de proyectos. Desde la problemática, el trabajo de los proyectos va a permitir esa participación intersectorial, esa participación, ese enfoque multidisciplinar que va a permitir transformar la realidad. Proyectos que que deben ser, esos proyectos de investigación deben tener una duración de 3 a 5 años, pues a la hora de poder demostrar cómo ha ido evolucionando el estudio desde la
teoría a la práctica y volver a la teoría nos va a permitir, es decir, las deficiencias y cómo vamos a ir poder darle salida, darle, es decir, respuesta de manera integrada. En carácter, bueno, en el estado actual vemos que es un carácter propiamente de las áreas de la salud y estamos abogando por ese carácter multidisciplinar con racionalidad pedagógica. Pues como se llama el curso, estamos defendiendo la promoción de salud como una disciplina pedagógica, como una disciplina de la didáctica. En las acciones está en un primer momento la intervención de equipos de trabajo, pero ya estamos abogando desde nuestra perspectiva el empoderamiento para la sostenibilidad, los proyectos multisectoriales, con la participación de todos, con el aporte que todos nos pueden hacer. Las metodologías, bueno, estamos viendo el aporte que se tiene relacionado con el protocolo que se sigue desde las metodologías cuanti y cualitativas, es decir, la diversidad que tienen cada una de ellas, el aporte que cada una de ellas hace a los estudios, pero nosotros estamos proponiendo que la investigación en promoción de salud, y vamos a ir viendo en el transcurso de la conferencia, cómo van a ser los métodos que se van a usar, las características que van a tener y cómo nos vamos a también, es decir, apropiar de los aportes que tienen la metodología tanto cualitativa como cuantitativa en nuestros estudios, por lo que son proyectos de enfoque mixto, flexible, reflexivo, contextualizado. Seguimos. ¿Cuáles son los cambios que se esperan con la investigación en promoción de salud? Bueno, inmediatamente los cambios que se esperan están en un mayor de las problemáticas de salud que se tienen, de las prácticas, cómo se realizan, las percepciones, la realidad, los riesgos que tienen tanto los individuos como las comunidades, están los riesgos de desastres naturales, los peligros y las vulnerabilidades en cuanto a comunidades que pueden ser costeras, comunidades en las cuales se puedan dar riesgos naturales como, es decir, de desastres naturales como los huracanes, como decía Juan Carlos, nosotros por la posición que tenemos siempre estamos asediados en huracanes, han habido terremotos también en algunas provincias de nuestro país, por lo cual es importante tener esa percepción de riesgo y poder tener identificados esos riesgos en las diferentes comunidades. La comprensión de actitudes, situaciones y problemas, pues como hemos visto, no se dan de la misma forma en todos los contextos y no tenemos que alejarnos de nuestro país. Vemos en nuestro país como en las diferentes comunidades, por las características geográficas que tienen, que las situaciones y los problemas de salud no se dan de la misma manera, en la misma medida tampoco. Y bueno, los hábitos también, que son, es decir, elementos de gran importancia por las costumbres y las tradiciones que tienen cada uno de nuestros habitantes. La media está en que los cambios que se esperan, es decir, en este aspecto, están relacionados con el conocimiento, el análisis y las habilidades de gestión. Debemos ser capaces de prepararnos, tanto los investigadores como los sujetos, en habilidades que nos permitan gestionar el proceso, gestionar la práctica que estamos defendiendo, para entonces, a partir del desarrollo de esas habilidades, modificar, cambiar, es decir, mejorar esos modos de actuación, ser los más reales,
ser los más flexibles, ser los más a tono con el momento en el cual estamos desarrollando el estudio o lo que esperamos después de aplicado el estudio, esos modos de actuación que se piden, que se requieren de esas comunidades en las que estamos interviniendo, con la proyección de proyectos de vida saludables, proyectos de vida que pueden ser individuales, proyectos de vida que pueden ser para las comunidades, para las instituciones, y bueno, que todo esté relacionado y que todo se integre en las políticas sociales y de salud a través de la participación, que seamos capaces de proponer herramientas, estrategias, aplicar, disculpen, esas políticas sociales y de salud. ¿Sí? Gracias. ¿Cuáles son las barreras que desde la perspectiva epistemológica y práctica hemos identificado? Bueno, tenemos en el primer caso la falta de coherencia. La rigidez metodológica, fallas en la concepción y promoción de salud, así como la diversidad no específico. Como hemos visto en el transcurso del curso y hemos planteado, no es que estemos en contra de lo que está, para nada. La idea inicial que asumimos de Anderlecht nos demuestra cómo debemos retomar todo lo que sea positivo para las investigaciones que desarrollamos y a partir de ellos aplicarlos siempre ajustándolos a los contextos. Pero hemos visto cómo hay estudios que se transfieren y no se toman en cuenta las características de las personas, de las prácticas que desarrollan, de las características que tienen las comunidades, por lo que esas barreras debemos nosotros, a partir de nuestros estudios, de nuestras prácticas, tratar de evitarlas para poder tener buenos resultados. En cuanto a la práctica, vemos el enfoque emergente, es decir, hay una situación epidemiológica, lo vivimos con el COVID, ya después se hizo sostenible, pero y a partir de ello, bueno, la divulgación, la promoción de buenos estilos de vida, de buenas conductas. En el caso de Cuba, por hacerlo más específico, se ha mantenido, pero muchas veces las investigaciones y los estudios se hacen según la necesidad emergente por la que se está pasando, no por una investigación que se pueda demostrar en el tiempo cómo ha ido evolucionando. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder aplicar el estudio, poder decir de que esa investigación es pertinente o no. Otra de las barreras es el predominio de intereses políticos y personales. Estamos de acuerdo de que son situaciones por las que se pasan en algunos momentos y los resultados de los estudios en algunos casos no los vemos tan reales, no los vemos tan específicos al contexto porque son interés es decir, intereses políticos, intereses personales de algunos propios investigadores. La sostenibilidad de los proyectos, la falta de evidencia, la movilidad de los actores e investigadores, la contextualización necesaria, entre otros, que nos demuestran que estas barreras pueden ser solucionadas a partir de asumirlas como retos, asumirlas como desafío en la nueva propuesta. Por lo que, viendo la situación actual y la perspectiva que nosotros estamos proponiendo,
relacionados con los retos, los desafíos y las perspectivas, hoy podemos decir que en el transcurso del estudio podemos llegar a la conclusión de que como reto hoy tenemos el impacto de las investigaciones, el impacto de los estudios, de las prácticas, cómo se manifiesta es decir, en los sujetos que participan, cómo se manifiesta en la comunidad científica, qué importancia tiene la aplicación o no, y también los retos para el desarrollo de las investigaciones. Están las prácticas, las acciones para gestionar el campo, lo cual nos lleva a desafíos en crear nuevas formas de trabajo, nuevos métodos para el desarrollo de las investigaciones, la estructuración de las acciones, las metodologías que debemos asumir según el tipo de estudio que vamos a realizar, por lo que es una de nuestras perspectivas en la clase, fundamental desde la epistemología y desde la definición de metodología, cuáles son las pertinentes, las que consideramos necesarias por las características para el desarrollo de las investigaciones en promoción de salud. Seguimos. En este momento, cómo es importante ver que nos han aportado las metodologías y los tipos de investigación en promoción de salud, según, es decir, el aporte de las metodologías cualitativas y cuantitativas, como en la investigación en promoción de salud se han empleado. En este momento quisimos presentarles una ruta crítica de métodos, metodologías y tipos de investigación. Seguimos. Comenzamos con el método histórico como método, metodología y tipo de investigación. Desde el planteamiento, ¿qué nos permite este tipo de método? Bueno, identificar el problema, a partir de ello contextualizarlo, determinar el tiempo y poder explicar cómo ha sido antes, durante y es decir, en el proceso de investigación, cómo se comporta esa problemática, las características que tienen, y para ello, bueno, nos basamos en teorías que permitan explicar cuál ha sido el aporte y cuál sigue siendo hoy la brecha, cuál sigue siendo es decir, la problemática a la cual la investigación le va a proponer un resultado, le va a proponer una herramienta para darle solución. En este tipo de método, el trabajo de campo se basa en la aplicación y utilización de métodos y técnicas como el análisis de documentos, los testimonios, las entrevistas, la triangulación, todo lo cual nos lleva a la elaboración del nuevo conocimiento, donde este nuevo conocimiento tiene como aspectos esenciales la descripción y explicación del objeto de estudio, la fundamentación de ese objeto de estudio y, es decir, especies de argumentos que permiten demostrar la pertinencia o no de la investigación realizada. Aquí les traemos propuestas, no queremos decir que sean absolutas, pero en el análisis de los estudios, de las investigaciones sistematizadas, pudimos ver cómo esta ruta ha sido mantenida en cada uno de estos tipos de investigación. La próxima. En el caso de la ruta crítica del método comparado, se inicia primeramente con el planteamiento del problema, lo que nos permite llevar a la determinación del objeto de comparación y sus dimensiones, pues cada uno de los estudios a la
hora de ser comparados, hemos visto esa investigación, cómo se da en el otro, qué resultados tiene, por qué es que cambian. Y las dimensiones que seamos capaces de seleccionar es la que nos permite a nosotros ver el progreso, el cambio, la transformación o el impacto o no que somos capaces de obtener con los estudios. Está la descripción del marco legal de ambos objetos de comparación, pues cada estudio comparado se basa en aspectos que sean demostrables, en aspectos que nos permitan a nosotros ver cómo se ha cumplido en cada uno de los contextos seleccionados, las personas, los escenarios, y nos lleva a partir de esta comparación determinar las semejanzas y diferencias de ese objeto de estudio. La identificación del nuevo conocimiento, el aspecto, la importancia, la relevancia que tiene, así como si consideramos o no que pueda ser transferible a otro estudio que seamos capaces de hacer. Elementos que nos permiten a nosotros ver la pertinencia de este tipo de investigación y cómo podemos ser capaces de transferir esas prácticas, esas buenas prácticas a nuestro propio contexto. Seguimos. En el caso de la ruta crítica del estudio de caso, como bien lo plantea el método del estudio de caso, bueno, necesita primeramente el planteamiento de la problemática y su esencialidad. Cada estudio de caso debe tener un aspecto que permita integrar ese objeto que nosotros vamos a fundamentar y vamos a justificar la importancia que tiene. De ahí que la elaboración del marco teórico conceptual debe estar basada en ese elemento, en ese hilo conductor que permite unir o buscar ese objeto común, esos criterios comunes que se manifiestan en cada uno de los casos seleccionados para el estudio. También requiere de diseños de instrumentos según la estrategia metodológica que se asuma, diseños de instrumentos que deben ser desarrollados en el proceso de participación, el investigador cuando se relaciona con los sujetos, cuando es capaz de diagnosticar cada una de los estudios y conocer las potencialidades, las necesidades, las prácticas que pueden desarrollar o que desarrollan, la manera en la que lo hacen. Lo que nos va a permitir a nosotros esa justificación de los casos seleccionados y darle una mayor fundamentación a cada uno de ellos, buscando resultados que desde la triangulación, dígase de métodos, de datos, de técnicas, de información, ese cruce nos permite comparar y explicar la importancia de este tipo de estudios. La pertinencia del estudio y nos permita también la construcción de ese nuevo conocimiento, desde lo común, desde lo diferente. En cada uno de los estudios de caso, dígase criterios que nos permitan a nosotros, el paso que estamos abogando, que es la construcción de ese nuevo conocimiento de manera creativa, de manera pertinente, de manera reflexiva, de manera participativa. Seguimos. Aquí también presentamos la ruta crítica de la investigación-acción, la importancia que tiene en los estudios de promoción de salud, pues permite que el investigador sea, es decir, partícipe del propio estudio y de la propia transformación que se quiere, que pueda establecer contacto directo
con los investigadores, participar de sus prácticas y a la vez poder dar esas herramientas para la transformación. En la medida en que se proponen determinadas actividades, participar de ellas y ser además sujeto de transformación en la propia práctica que realiza. Inicia con la planificación de esa participación, dígase del sujeto, del investigador, como de los sujetos que se seleccionan para el estudio. La importancia que tienen las acciones en el contexto, es decir, es necesario conocer el lugar del estudio donde se va a realizar la investigación, conocer las prácticas de sus habitantes, conocer las necesidades, las potencialidades que tienen esos habitantes para que formen parte del estudio de manera consciente, de manera real, con compromiso, y tomando en cuenta métodos relacionados con la observación, tomando en cuenta métodos que lleven a una reflexión, que lleven a una propuesta de nuevas acciones que permitan la retroalimentación, que permitan el cambio que se espera con este tipo de estudios. Aquí en Cuba nosotros tuvimos una experiencia, un proyecto comunitario en una comunidad en situación de vulnerabilidad y utilizamos esta metodología porque nos permitió primeramente que los pobladores de la comunidad reconocieran las situaciones de salud que tenían, pero además reconocieran las potencialidades que tenían para poder erradicar esos problemas de salud, por lo que el reconocimiento de esos actores socioculturales, de esos líderes de las comunidades, nos permitieron a nosotros, con la preparación, que fueran los protagonistas de las actividades de promoción de salud que se desarrollaban en la comunidad, por los diferentes grupos etarios. Trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos mayores que incorporaron en sus estilos de vida, en sus proyectos de vida, nuevas estrategias de participación, nuevos estilos de vida. Los adultos mayores desde sus prácticas creativas, desde sus actividades artesanales, enseñaban a los niños a cómo mantener buenos comportamientos, días en la escuela, días en la familia, en la comunidad, los hábitos es decir, de no botar basura, porque a veces te enseñan y te dicen no puedes botar la basura fuera de los cestos, la basura contribuye a la contaminación ambiental, pero si al niño no somos capaces de, mediante juegos, mediante anécdotas, demostrarle en qué medida estos malos hábitos pueden perjudicar el medio ambiente y cómo les afecta en los momentos actuales, entonces cuando no está la persona que les requiere, es decir, les recrimina o lo corrige de ese mal hábito, lo sigue realizando. La idea es la concientización, la idea es que la persona lo asuma como algo no agregado, sino como parte de su vida cotidiana. Entonces, esta investigación nos permitió a nosotros que cada uno pudiera aportar al estudio y que cada uno fuera protagonista de la actividad que realizaba. Seguimos. La ruta crítica de la etnografía inicia con la planificación, determinar categorías de estudio, voy más rápido, recoger datos, describir, la interrogación sistemática, la codificación, dígase de manera abierta, desde los valores, de manera más selectivo, más determinado en esas prácticas, en esas propias características de los habitantes. Por lo que este tipo de estudios, con esta secuencia, nos va a permitir desarrollar investigaciones que sean más descriptivas, investigaciones más
Es decir, que aporten desde la propia individualidad también. La otra, les mostramos aquí la ruta crítica de la endometodología, como, bueno, inicia con la planificación, el acceso al campo, la interrogación, la socialización y, bueno, como resultado general, las conclusiones, pues esto permite poder ir aplicando el estudio en otros escenarios y ver entonces la importancia que tiene este tipo de metodología. La próxima. Ya en el caso de la ruta crítica de la sistematización, nosotros consideramos que es una de las metodologías que más se utilizan para las investigaciones en promoción de salud, por la flexibilidad, por el aporte que permite, ya que con la sistematización podemos ver la importancia de las prácticas en promoción de salud, las características que tienen, cómo se desarrollan y cómo a partir de la retroalimentación, a partir de el intercambio con otros escenarios, nos permiten a nosotros poder contextualizar el estudio que seamos capaces de proponer. Es una metodología de gran importancia porque nos lleva a ver lo que aportan y nos permite también adentrarnos en nuevas formas de hacer, en nuevas maneras de lograr, bueno, el desarrollo de buenas prácticas de promoción de salud. En este caso, la ruta crítica, bueno, de manera general, cada una de ellas vemos que la generalidad que tiene es el aporte de nuevos conocimientos y ahí estamos viendo también la podemos usarlo. Bien, ahí como decía, se identifica la práctica, se sistematiza tanto la teoría como la política, porque es lo que nos va a permitir a nosotros ver en la unión cómo se puede desde la teoría aplicar la política y cómo desde la política se puede implementar estos estudios, se pueden ver la importancia que tiene el aporte de los diferentes autores, pues cada uno de ellos nos dan herramientas, nos dan nuevas maneras de hacer y cada uno de este tipo de sistematización, tanto en la teoría como la política y la práctica, nos va a permitir el aporte de ese nuevo conocimiento. Por eso es lo importante de la sistematización, porque no solo se sistematizan las investigaciones, sino se contextualizan en función de, es decir, en los momentos en los que se desarrollan, cuáles son las leyes que se implementan, cuáles son los modelos educativos, los modelos sociopolíticos que se están implementando en las diferentes regiones del mundo y cómo desde la práctica se logra, bueno, esa participación, esa transformación de la propia realidad y de los propios sujetos. Seguimos. Les decía que ahora vamos a ver las características, puedes pasar Juan Carlos, las características de los métodos cualitativos, cómo se utilizan en los estudios, en las investigaciones de promoción de salud y es decir, los usos que tienen cada uno de ellos. Comenzamos con las estrategias de observación o los métodos el método de observación. ¿Cómo lleva para poder realizarse técnicas relacionadas con el análisis de documentos, las historias de vida, las autobiografías, los cuadernos de notas, los registros narrativos, las pruebas fotográficas, videos, audios, entre otros, que van a permitir, bueno, la relevancia para contactar, ampliar el problema de estudio,
captar aspectos relevantes de la vida y las aspiraciones, van a permitir esa recogida de información y también, bueno, detallar comportamientos, modos de actuar, detallar esas prácticas como se dan en los diferentes escenarios. Seguimos. Tenemos también como otra de las técnicas que se usan en la observación, la lista de control, las escalas de estimación, disculpen, la elaboración de mapas que permiten, bueno, evaluar comportamientos, mejorar el conocimiento que se tiene de ese espacio geográfico en el cual estamos trabajando, bueno, registrar los comportamientos de los individuos, los comportamientos es decir, de los grupos que seleccionamos para las investigaciones. Seguimos. En el caso de las entrevistas, tenemos los diferentes tipos de entrevistas, las características que tienen y cómo cada una de ellas, ahí vemos de profundidad, estructurada, semiestructurada, grupal, individual, cómo cada una de ellas nos permite ampliar la información. De ahí la importancia que tienen en las investigaciones y en contrastar la información que tenemos, porque en la medida en que somos capaces de estudiar con los sujetos sus propias prácticas y saber cómo se manifiestan los comportamientos, cómo se dan, las características en unos u otros, según los grupos de edades, nos permiten a nosotros poder determinar la veracidad del estudio, poder demostrar la pertinencia de la investigación que desarrollamos. ¿Seguimos? Por lo que es importante en cada una de las investigaciones, a la hora de hacer estos instrumentos, realizarlos en el proceso de trabajo de campo, después de haber tenido un primer acercamiento con los sujetos de investigación. No podemos llegar a las comunidades con un instrumento basado en el aporte solo teórico, pues como hemos visto, cada una de las personas, cada una de las comunidades que seleccionamos tienen sus propios hábitos, tienen sus propias costumbres. Debemos conocer primero las necesidades, debemos conocer cómo las personas hablan, cómo gesticulan. Tenemos que compartir con ellos la importancia del tema que estamos desarrollando para poder obtener esa información que necesitamos. Que también traíamos es decir, la discusión, en este caso la discusión grupal, la importancia que tiene el uso que nos permite en las investigaciones, que está relacionado con recolectar, con comprender esos discursos, con construir significados, con obtener información, articular los discursos, nos permite desde una participación grupal que cada uno de los sujetos que participan, valga la redundancia, puedan aportar, puedan ver cómo se dan desde la individualidad una práctica que se esté estudiando y llevarlos a la reflexión, llevarlos a esa necesidad de implicarse propiamente en el estudio. Por eso es que reiteramos la importancia que tiene saber determinar en cada tipo de estudio que realicemos cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas, qué tipo de metodología llevar a cabo para obtener buenos resultados. Seguimos. De manera que mostramos como criterios de ellos. Esta diapo no la vamos a debatir tanto
porque, a ver, en la medida en que ustedes vayan viendo los criterios, vamos a ver cómo hemos retomado algunos aspectos de estos criterios de validación para la investigación en promoción de salud. En este sentido, vamos a ver cuáles son los criterios que consideramos son pertinentes para poder nosotros validar las investigaciones en promoción de salud. Seguimos. Por lo que cada una de estas metodologías, cada uno de estos métodos y técnicas descritas anteriormente, nos llevan a nosotros a plantear 4 tipos de investigación en promoción de salud. No quiere decir de que cuando desarrollemos la investigación se tenga que transitar por los 4, sino que podemos estar proponiendo investigaciones en promoción de salud que puedan ser diagnósticas, que puedan ser de innovación pedagógica, que puedan ser de renovación didáctica y que puedan ser de evaluación. En el caso de la investigación en promoción de salud diagnóstico, se va a caracterizar por identificar necesidades y potencialidades que pueden ser de los sujetos, que pueden ser de las comunidades, pues los estudios necesariamente no tienen que ser individuales, sino podemos estar proponiendo estudios diagnósticos grupales, cómo se caracterizan, cuáles son las características, valga la redundancia, que tiene determinado grupo y cómo realizan, es decir, algunas prácticas de promoción de salud. Estamos proponiendo la observación, el cuestionario y la entrevista como métodos y técnicas para el desarrollo de esta investigación por los aportes que dan. La innovación pedagógica se caracteriza por determinar nuevas formas de promover salud, por lo que el estudio, es decir, esta investigación, los resultados van a estar determinados en demostrar, dígase, estrategias, dígase, modelos pedagógicos de promoción de salud, de cómo poder aplicarlo en adolescentes, cómo poderlo aplicarlo en jóvenes, en adultos mayores, cómo poderlos aplicar en el contexto familiar, en el contexto institucional. Para ello proponemos el estudio de casos por el aporte que da a esta investigación, porque permite contextualizarlo, porque permite también hacer estudios comparados y demostrar la pertinencia de la misma. En caso de la renovación didáctica, busca identificar métodos, medios y formas y actividades de promover el modo, el objetivo, el contenido que voy a promover, la forma en la que voy a desarrollar esta actividad, los medios que necesito, las personas que van a participar y todo con una secuencia de cómo poderlo hacer. Por lo que planteamos como importante para este tipo de investigación, la metodología investigación-acción, por la importancia que tiene, por poder convertir a los sujetos investigados en participantes e investigadores de su propia práctica, en transformadores de esa práctica de promoción de salud. Y en el caso de la evaluación, que busca determinar los cambios y el impacto, proponemos la sistematización porque nos permite conocer la satisfacción, la implicación que tienen esos sujetos que participan en el estudio, porque nos permite ver ese aporte, nos permite ver qué es lo que debemos cambiar, el escenario socioeducativo, sociocomunitario, el escenario sociocultural. Seguimos. En caso de los proyectos de promoción de salud, les traemos esta presentación
porque consideramos que los proyectos son uno de los resultados que han aportado mayores resultados, mayores experiencias en el trabajo de promoción de salud. Fíjense que cuando hacemos búsquedas, tenemos proyectos que se hacen en las instituciones, tenemos proyectos que se hacen en las comunidades, proyectos que se hacen en las propias universidades, relacionados con diferentes temas de promoción de salud. Necesariamente no son sobre enfermedades, tenemos también proyectos relacionados con orientación psicoeducativa, proyectos relacionados con educación sexual, proyectos relacionados con las emociones, entre otros, disímiles proyectos. Por lo que consideramos que el primer aspecto, el primer elemento que lleva para el desarrollo de este tipo de investigación, es decir, los proyectos, deben pasar por la contextualización, tanto de las políticas como de las teorías y de las prácticas, lo cual nos permite a nosotros dar paso a la definición de la metodología. Es decir, a partir de estos criterios nosotros podemos determinar qué tipo de investigación es la que voy a realizar, cuáles son los métodos y la técnica que considero oportuno, necesario, pertinente para el estudio que estoy haciendo. Y la secuencia, disculpen, la secuencia y los tiempos, pues nosotros debemos ver en el proceso de investigación, bueno, cada una de esas etapas, cuál es el tiempo necesario, cómo transita, cuál es el momento más oportuno para hacer el trabajo de campo, después de haber seleccionado cada uno de los criterios anteriores. Por lo que también el diseño del proyecto asume como aspectos esenciales las normativas, el proceder, de cómo desarrollar el estudio, de cómo aplicarlo, de cómo intervenir, las fases que va a determinarse para poder llevar a cabo, las características que va a tener el equipo de investigación, pues un proyecto de investigación se nutre de diferentes actores, de diferentes investigadores, cada uno desde sus especialidades, lo que son capaces de aportar. Y también es importante determinar esos recursos disponibles, de lo cual me va a permitir, en este caso al investigador y a los sujetos que participan, bueno, poder utilizar esas herramientas para implementarlas, esas herramientas para poder transformar el escenario. De manera general son criterios que nos llevan a nosotros a determinar y a poder justificar el estudio que estamos haciendo, a poder ver la importancia de este estudio en determinado escenario y poder también hacer nuevas propuestas. ¿Cómo podemos, es decir, abrirnos a otros escenarios, abrirnos con otros, a otro espacio? Seguimos. En este sentido, la secuencia del proyecto de investigación en promoción de salud inicia con la identificación de políticas y prioridades, permite la contextualización de ese trabajo de campo, así como talleres de socialización, de conformación de proyectos y de diagnóstico participativo. Son dos fases importantes en la secuencia del proyecto, porque a partir de el proceso de investigación que vamos a asumir y que se va a seguir, y de ese diagnóstico participativo, el diseño del proyecto va a estar a tono con ¿qué? Con el momento, a tono con las personas sujetos de investigación, a tono con el contexto. Vamos a poder identificar las verdaderas problemáticas, las verdaderas potencialidades para poder implementar el estudio, por lo que lleva como fases la preparación,
la intervención y la evaluación como aspectos importantes en el proyecto, pues nos permiten pasar a la retroalimentación, nos permite ver ese antes y ese después, qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos modificar en el tipo de estudios que seamos, es decir, que seleccionemos para desarrollar. Se prosigue con la sistematización de evidencia, la identificación del cambio, y es importante que cada una de las investigaciones termine con la evaluación, en este caso de proceso y la evaluación de impacto, porque es lo que nos permite a nosotros poder ver la satisfacción que tienen los participantes, qué es lo que hemos cambiado, qué es lo que hemos mejorado en esas personas que hoy lo van a asumir y que lo van a tomar como importante para cambiar esos modos de actuación, para lograr ese desarrollo humano, para lograr ese bienestar que tanto abogamos. Y bueno, cada una de estas investigaciones, cada uno de estos proyectos se van a convertir, después de aplicados, o pueden convertirse en lecciones aprendidas, que es lo que nos permite, a partir de la sistematización, retroalimentar estas prácticas de promoción de salud, y hoy poder estar hablando de es decir, de una propuesta metodológica para el estudio e investigación en promoción de salud. Seguimos. De manera que, bueno, quisimos también traerles cómo pueden representarse los resultados científicos, la importancia que van a tener para poder, es decir, ser socializados, y que cada uno de ellos debe transitar por una fundamentación, dígase teórica, política, práctica, para poder entonces contextualizar y poder ver la pertinencia de la propuesta que seamos capaces de hacer, y también la necesidad de, a la hora de aplicarlo, de establecer requerimientos, de establecer determinados requisitos que nos permitan a nosotros ser transferible el estudio a otro contexto. Cuando somos capaces de justificar en cada una de las etapas del desarrollo de la investigación el proceder, cómo hacerlo, es que entonces la investigación puede ser transferible, porque al ajustarla al contexto, al ajustarla a las personas y a las situaciones, entonces podemos modificar y transferir ese conocimiento y hacerlo de manera creativa, hacerlo de manera innovadora, por lo que son aspectos que consideramos importantes a la hora de poder presentar estos resultados científicos. Seguimos. Todo lo cual incluir de manera general en los criterios de validación de la investigación en promoción de salud, lo cual consideramos a partir de ese análisis detallado, esa descripción de cada uno de los métodos, las metodologías explicadas anteriormente, como criterios de validación de la investigación en promoción de salud, asumir la viabilidad. Es un criterio importante porque permite ver de qué manera se cumple con el cometido en la práctica, de qué manera se generan ideas, se despierta confianza, se logra la flexibilidad y la creación de los investigadores y la creación también de los sujetos que participan en este tipo de investigación, pues serán ellos quienes es decir, en el transcurso de su vida diaria, quienes formarán a sus hijos, quienes formarán a sus estudiantes, quienes formarán a sus trabajadores en esos nuevos hábitos de vida, en esos nuevos estilos de vida que lograrán la calidad
de los entornos saludables y la calidad de vida de todas las personas, por lo que consideramos un criterio de gran importancia. Tenemos también la replicabilidad. La replicabilidad vista como esa transferibilidad con o sin ajuste. Como decíamos, no todos los estudios pueden estar llevándose a cabo en todos los contextos. Para ello es que necesitamos ver la manera en la que se hace y a partir de la problemática el investigador debe ser capaz de considerar qué aspectos pueden o no ser transferibles. No siempre se transfiere todo el conocimiento. Hay algunos aspectos ni las innovaciones, hay algunas que son, es decir, necesarias, que pueden ser aplicadas, pero otras no. Entonces, estos son aspectos importantes. También la adaptabilidad, basada en ese reconocimiento de la comunidad científica, en esa neutralización de las resistencias por la introducción a la práctica. A veces las personas estamos resistentes al cambio, consideramos que como nos estamos comportando, esos modos de actuación que tenemos son los correctos y no consideramos necesario ni oportuno el estudio que nos están proponiendo, no consideramos necesario tener una preparación determinada, desarrollar una práctica, por lo que esto también es importante y poderlo justificar y poderlo demostrar para poder, desde la sustentabilidad, de las teorías, hacer más real, más válido ese conocimiento, esa investigación, esa propia práctica. Disculpen. Por último, proponemos la efectividad relacionada con esa evidencia de los cambios que aportan esas buenas prácticas, que nos va a llevar a nosotros a ver de qué manera las acciones propuestas de salud incrementan la participación intersectorial, la participación comunitaria y de qué manera se logra perfeccionar la preparación de los participantes. Una preparación que no solo estaría relacionada, porque así han sido los estudios que hemos hecho, relacionadas con el conocimiento, sino también en esa preparación relacionada en cómo promover salud, desde la comunicación, desde la intervención, desde la formación, en el espacio curricular, en el espacio extracurricular también. Seguimos. Por lo que terminamos con esta idea que nos, bueno, de manera general, un poco que resume esos retos, esos desafíos y esas perspectivas que hemos querido transmitirles a ustedes con el curso que hemos impartido. Una investigación en promoción de salud es relevante cuando puede influir en el cumplimiento de las políticas, en la educación y el bienestar de las personas, y en la construcción colectiva de teorías y prácticas que las fundamenten. Hasta aquí es lo que queríamos compartir con ustedes. Algo que quieran decir. Disculpen que no haya dado paso a la intervención anteriormente, pero quería tratar de dejarles todas estas herramientas, todas estas ideas que nos permitan a nosotros poder llevar a cabo estas investigaciones en promoción de salud que tanto deseamos. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, justamente, y la verdad que para nosotros es una alegría que nos puedan compartir, por lo menos de forma sintética, lo que significa justamente todas las herramientas de la investigación. Me quedo justamente con la última parte que mencionaste sobre la importancia de tener que investigar. Hay una cuestión muy pendiente todavía en nosotros, que por un lado, si bien estamos todavía muy resistentes a la sistematización de nuestras prácticas,
De igual manera, parece que existe también cierta resistencia al de la investigación. Lo que pasa es que me parece que esto está más bien relacionado a la imagen que uno tiene, ¿no? De que en realidad para poder investigar solo los únicos que pueden investigar son los investigadores. Cuando en realidad, viste que ahí hay una cuestión de mencionar, no solo los investigadores o los que realizan permanentemente investigación, todos en realidad estamos invitados a formar parte, a conocer y a utilizar las herramientas que están disponibles para que podamos realizar investigación. Lo que pasa que, bueno, si de por sí investigar significa que tenemos que conocer ese método, esa metodología, esas herramientas, esos instrumentos. Claro, ahí en todo caso, como que nos lleva a un escenario en el cual nos encontramos a veces en cierta desventaja, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa que, y esto yo lo quiero relacionar a que, claro, por ahí eh, uno como que está acostumbrado más a lo que se denominan las ciencias básicas o las ciencias duras, como en algún momento se las llegó a conocer, que como ya tienen una misma estructura para poder investigar, es muy difícil obviamente que salgan de ese alineamiento de investigación. Pero nosotros que trabajamos en el campo netamente social, entonces, claro, ahí la salud no es justamente como lo que tienen que investigar los médicos o como que tienen que investigar cualquiera de las otras disciplinas, sino que en realidad para nosotros inmediatamente es encontrarnos con un panorama que es mucho más complejo, donde las personas y las comunidades y las situaciones se interpretan y por lo tanto la aproximación que podemos llegar a tener, por supuesto que va a ser completamente distinta y requiere de muchos otros elementos que no son los básicos que a veces se utilizan. Me encantó que puedas haber mencionado para que entendamos de que no solamente nos quedamos con lo cualitativo, lo cuantitativo o la triangulación de encontrarnos en esta situación mixta de tanto lo cual y lo cuantitativo, sino que hay muchos otros tipos de investigaciones que no necesariamente tienen que ver con dos metodologías nada más, porque si no otra vez caeríamos en ese binarismo de decir, claro, o soy cual y soy cuanti. No, hay muchas otras más que no necesariamente tienen que quedarse en estas situaciones. Pero también lo de la importancia de la validación. A veces no nos damos cuenta que lo que verdaderamente hemos hecho es completamente innovador, completamente importante, y a veces, claro, por no socializar, por no mostrar o por no publicar o compartir, claro, no entendemos que efectivamente lo que nosotros hemos hecho verdaderamente es considerado como algo que por supuesto puede ser totalmente compartido, replicado, adaptado, tomado, para poder utilizarlo en otros lugares y en otros espacios. Esto es justamente, ¿no?, lo que a mí me parece que deberíamos todos volver a repensar y a reflexionar, si en realidad efectivamente diariamente realizamos muchas prácticas de intervención, prácticas de acción y prácticas de investigación, tal vez lo único que nos está faltando es ese empujoncito para efectivamente poder trasladarlos a la parte escrita, porque a veces, viste que uno queda justamente todo en la cabeza, dice alguien, pero en realidad el tema es que después llega un punto en el que nos olvidamos, o ya no recordamos cómo lo hicimos, qué hicimos específicamente, o cuáles fueron esos resultados. Cuán distinto es si en realidad nos encontramos con justamente algunos elementos que cuando van pasando los años podemos volver a releer, revisar, y nos vamos encontrando que se generaron cambios o que todavía están persistentes. Eso es algo totalmente necesario. Excelente, Juan Carlos. Muy bien. Bueno, más que feliz por tu criterio, porque esa es la idea. La idea es que seamos capaces de ver la importancia que tienen nuestras propias prácticas cotidianas, cómo pueden generar buenas prácticas,
cómo pueden generar esas herramientas, esos nuevos recursos que pueden ser replicados o no, que pueden ser transferibles. Y como bien tú decías, no somos un libro abierto, necesitamos poder socializar y que es decir, cada grupo científico, cada grupo comunitario, cada trabajo, en este caso de promotores de salud, conozcan cómo se hace en los lugares, de qué manera, y poder ver cómo hacerlo, es decir, transferir cómo hacerlo y valorar la importancia que pueda o no tener en el contexto en el que lo voy a desarrollar. Muchas gracias por la intervención. No, no, por favor, a vos justamente, Vane, y en realidad esto, cuando estaba pensando en esta cuestión de tener que reflexionar, inmediatamente vino a mi cabeza lo que ya sucedió, por ejemplo, este año. ¿Te acuerdas cuando una vez estuvimos conversando cuando se hizo la convocatoria ya desde el año pasado para lo que sucedió en el mes de mayo este año en Montreal, en Canadá, lugar donde se desarrolló la 24ª Conferencia Mundial de Promoción y Educación para la Salud, evento que organizó justamente la Unión Internacional de Promoción y Educación para la Salud, junto con la Organización Mundial de la Salud y tantos otros justamente organismos internacionales. Y la verdad que en un momento a nosotros nos consultaron qué es lo que estaba sucediendo con las investigaciones del campo de la promoción y la educación para la salud, porque en realidad fueron muy pocos los que se presentaron en esta gran conferencia mundial. En realidad, si bien se presentaron muchos, pero en realidad la mayoría, todas eran de Europa, pero en realidad de América Latina como que hubo muy poca cantidad. Esto también a nosotros nos hizo repensar y decir, claro, evidentemente aquí hay algo que nos está sucediendo, algo está pasando de que no hemos entendido todavía sobre la importancia que tiene la investigación y lo que podemos aportar. Los resultados de las investigaciones, independientemente del método, la metodología, la estructura y la técnica que se utilice, sí o sí da como importancia justamente los resultados y dónde fueron aplicados y lo que se obtuvo, porque en realidad, como siempre se habla de creo que todos hemos escuchado en el campo de la salud que viven hablando sobre la evidencia, viste, trabajar en la evidencia, la evidencia, la evidencia, la evidencia. El tema es justamente cómo hacemos para evidenciar esas hipótesis o en realidad esos propósitos que tenemos a la hora de poder desarrollar una investigación. El tema es esa, que tal vez hacemos muchas cosas, desarrollamos muchas actividades, pero muy pocas veces nos animamos a investigar efectivamente el impacto que se generó o que se ha causado. Imagínate, hace rato antes de que puedas ingresar estábamos hablando, o por lo menos yo le mencionaba, sobre unas cuestiones que habíamos estado leyendo alguna vez en unos artículos que nos hablaban sobre la falta de planificación de las acciones de enseñanza en el campo de la salud. Y como no hay una planificación, uno de los elementos que estaba faltando era el de la evaluación. Imagínate que si falta el de la evaluación en una actividad áulica mínima, cuánto más falta investigar respecto del impacto o lo que se llegó a generar o lo que se intentó, en todo caso, cuando uno propuso algún tipo de intervención o algún tipo de actividad en la comunidad. Entonces, esto es como que efectivamente tendremos que volver a reflexionar y pensar qué es lo que nos está pasando. Tal vez conocemos los elementos, porque creo que todos, cuando estudiamos, hemos visto investigación social, hemos visto metodologías de investigación, no sé, tantas cosas, pero tal vez pocos se han animado a proseguir justamente en ese camino que, vuelvo a repetir, no es exclusivo para investigadores, sino que en realidad todos nos podemos hasta unirnos y transformarnos en esos investigadores que realizan aportes, porque en realidad podemos decir que efectivamente lo que hacemos tiene un fundamento y un respaldo que está escrito, que está publicado, que está presentado, que para mí, por supuesto, es algo completamente necesario e importante. No sé si hay alguien que quiera decir algo, por supuesto, si no nos quedamos Vanessa y yo los dos charlando.
Bueno, parece que no, pero bueno, igual les vamos a agradecer enormemente. Bueno, Vane, simplemente nos queda, ya les hemos revisado y hemos compartido a todos las consignas del trabajo final, que en todo caso es justamente un fragmento de esa investigación. Es decir, de lo que van a tener que es retomar justamente una situación, un momento, un evento, una acción que han realizado, tomarla y transferirla justamente a un escrito que tiene obviamente ciertas condiciones que están dentro de ese ámbito netamente científico. Encontrar la situación, contextualizar la situación, mostrar lo que se ha desarrollado, plantear los objetivos que se han tenido en cuenta o los que se han planteado a partir de esto, los resultados y por supuesto mostrar qué es lo que se ha logrado generar justamente. Bueno, esto lo hemos hablado ya en el primer momento del desarrollo de la actividad. No es algo, obviamente no vamos a, les decía que no vamos a ser muy malos de revisar así muy científicamente las cosas, nada, es justamente que tratemos de ir poniendo en práctica, de llevar justamente lo que realizamos a algo más concreto. No importa el lugar donde sea, porque también hay que entender, todos estamos en espacios completamente distintos, y así sea con un grupo de personas o solo con una persona, imagínense ustedes que ya tiene ese valor de algo que se ha propuesto, de un objetivo que se persigue y de una acción que se ha desarrollado y por supuesto que ha generado resultados. No sabremos si en todo caso son buenos o malos, pero aunque, como siempre dicen los que trabajan en el campo de la investigación, no todo lo que se busca es para que se diga que está bien hecho o que es bueno. Al contrario, también es para encontrar lo que no está bien hecho o lo que es malo. Esas cosas también son importantes y muy significativas. Vanessa, te agradecemos un montón. Espero que se recuperen justamente de toda la situación climática que viven en tu país. Un enorme abrazo y gracias por habernos acompañado, aunque sea por el celular. Muchísimas gracias, muchas gracias a ti, Juan Carlos, gracias por todo y a todos los participantes también. Agradecida y apenada por la demora, pero bueno, todo salió bien. Muchas gracias.